Muchísimas gracias. Bienvenido Luis Peche Artiaga, él es consultor político, internacionalista y gerente general de Sala 58 Venezuela. Bienvenido Luis, gracias por estar con nosotros. Me gustaría tener tu reacción de las elecciones, de esa jornada cívica que vimos. Cuéntanos cómo lo viste. Bien, María Elisa, bueno, un gusto saludarte y saludos para tu audiencia. La verdad es que lo de ayer va a sonar cliché, pero ciertamente fue una jornada histórica. No está de más el calificativo porque lo que vivimos ayer en varias dimensiones tiene mucho significado. Lo primero, por la autogestión. Ya de por sí la organización del proceso era un reto enorme para la sociedad civil y para todas las personas que dentro y fuera del país tomaron la tarea de asumir la responsabilidad de, bueno, sin presencia del Estado y más bien por el contrario, con amenazas, con represión, con mucho tema técnico también en contra, montar un proceso electoral en el cual el ciudadano era el protagonista. Ver ayer esas filas de ciudadanos y ver esas filas de venezolanos haciendo colas dentro y fuera de Venezuela, en Madrid, en Lima, en Bogotá, pero también en Catia, en Caricuao, en La Guajira, en Ciudad Bolívar, en los distintos estados del país, pues te habla de la magnitud de la victoria vista ayer. Siempre en la política hay esta batalla de las percepciones, es decir, cómo se vislumbra en lo público las acciones que se toman en lo político y lo de ayer, y bueno, por lo menos en lo personal, y estoy seguro que muchas personas se sintieron así, a mí me conmovió mucho ver en la mañana y revisando en el teléfono, ver esas colas de muchos venezolanos de un país partido, porque al final esta elección creo que fue el reflejo de un país partido en el sentido de, vimos los estragos de esa migración de 7 millones de personas que se fueron y que ahora ya no hacen las colas en sus centros electorales de siempre, sino que ahora las están haciendo en las ciudades donde viven, pero que no pierden ese vínculo con Venezuela y siguen siendo partícipes de esas decisiones. Es algo que conmueve mucho y que también ayuda a reconectar esa moral y esa expectativa de cambio de cara a 2024. Creo que en ese sentido es la principal victoria de ayer. Obviamente, bueno, respaldado por una victoria de María Corina Machado, que es contundente, categórica, yo diría que prácticamente unánime. Victoria por aclamación, hablaba yo ayer, porque al tener el 93% de los votos es prácticamente decir que prácticamente la totalidad de los electores que fue ayer a las urnas decidió darle el espaldarazo a ella como opción de cara a lo que viene. Los problemas técnicos a la hora de la transmisión y totalización. ¿Puedes hablarnos un poco de lo que se sabe? ¿Pudieron ser ataques de piratas cibernéticos? ¿Qué pasó ahí? Mira, la represión forma parte de las políticas estatales y obviamente la primaria no se iba a librar de eso. La represión tiene dos niveles, un nivel físico y un nivel técnico. A nivel físico hubo decenas de centros de votación que tuvieron que ser cambiados a última hora porque llegaron con amenazas de grupos oficiales o paraoficiales, colectivos armados, grupos armados vinculados al poder, que allí literalmente llegaron a amenazar a las personas que se encargaron de organizar este proceso. Creo que es muy importante recordar aquí que al ser autogestionado, el lugar donde se votó fue el patio de la casa de un voluntario, un espacio al aire libre de alguna plaza, algún restaurante o comercio que dio su espacio para que la gente se acercara y votara. Entonces era un proceso vulnerable en ese sentido, pero que también le daba como que una mayor épica a esto. Entonces esta era una dimensión. La otra dimensión es lo técnico. Ayer CanTV, casualmente, a las 7 8 de la noche, que es la empresa estatal de comunicaciones, anunció que tenía una falla masiva en sus comunicaciones y que esto iba a afectar la conectividad. Obviamente esto no es casual, o tiene que ver con ralentizar este proceso de transmisión, intentar sembrar dudas. Luis, ¿qué ves tú más allá de la elección de María Corina Machado como la candidata de la oposición? ¿Qué te deja esta elección? Mira, yo creo que hay un mensaje para todos los actores políticos del país. Eh, Durante muchos meses, el venezolano o la relación del venezolano con la política era prácticamente nula. Luego de lo que fue el episodio fallido del gobierno interino entre 2019 y 2022, pues digamos que esa fue una bala en la que tanto los venezolanos, la sociedad civil, los partidos políticos y la comunidad internacional pusieron muchísimo empeño por lograr el cambio político a través de esa vía y no se logró lamentablemente. Luego de esto, pues hubo una especie de duelo en el cual había una completa desconexión entre la dirigencia política y la ciudadanía, y las primarias poco a poco han venido intentando volver a reconectar al ciudadano con este proceso. Para mí, la noche de ayer
fue la culminación de esa etapa de desconexión y el inicio de otra época en la que nuevamente el ciudadano está volviendo a ser protagonista. Ver esas filas enormes, porque ayer hasta las 9, 9:30 de la noche, habían filas en varias zonas del país. Y no solamente una de las cosas que se criticaba del proceso, los detractores de la primaria, era que podía ser un proceso de élite, un proceso VIP, porque nada más iban a participar o la diáspora o los sectores clase alta y media. No, la verdad es que ayer las filas que habían a las 8 o 9 de la noche eran en sectores populares, en San Juan, sectores que recibieron ataques con bombas lacrimógenas, con disparos en medio del proceso electoral, eran las 8:30 de la noche y seguían los electores en cola intentando participar. Entonces, eso para mí es la muestra mayor de que el venezolano volvió a apostar y volvió a darle una lección, porque me incluyo a todas las personas, yo creo que ni el más optimista de las personas podía pensar que iba a haber una participación tan masiva por parte de los venezolanos en un proceso como el de ayer, y con eso me quedo. En segundo lugar, creo que para María Corina Machado pues, es una responsabilidad enorme, pero también es un espacio para que ella pueda actuar e impulsar ya finalmente el liderazgo de la oposición. Ella estuvo, digamos, como que orbitando alrededor de ese liderazgo durante varios años, pero nunca había tenido el protagonismo final o la toma de decisiones central. A partir de hoy le toca a ella. Eh, Buenas señales que ha dado hasta ahora, porque ella siempre había sido vista por parte de la sociedad civil como alguien muy radical, digamos un poco intransigente inclusive, pues desde hace ya un par de semanas ella ha venido moderando ese discurso. Habló y dijo que en las próximas horas iba a hablar, por ejemplo, con el jefe de la delegación negociadora, Gerardo Blay, que firmó la semana pasada los acuerdos en Barbados con el chavismo para ponerse a la orden y ver cómo avanzar en esa agenda. Dijo que el día de hoy se va a reunir con representantes de la plataforma unitaria. En la noche de ayer estuvo reunida con más de la mitad de los candidatos que hicieron vida en esa elección primaria. Las proyecciones hablan de que podría tener más de 2 millones de votos solamente en este proceso primario. Esa es una base gigante para arrancar. A partir de ahora, obviamente, en los meses por venir, tiene mucho trabajo, tiene un gran escollo que es el de la inhabilitación, pero tiene también un grandísimo respaldo popular al que o sea, no le importó a la gente esta situación de la inhabilitación política para apoyarla y para confiar en lo que tenga que decir y hacer en los próximos meses. Justamente te iba a preguntar por el tema de los 2 millones, de los 2 millones y de la participación masiva. Algunos lo van a ver quizás como que, bueno, pero los números no son tan altos, no fue tan masiva como parece en redes, pero ¿por qué para una elección primaria este es un número tan importante? Hay dos dimensiones, la técnica y la política. En lo técnico, la verdad es que creo que ni el más optimista de los analistas, como te decía en la pregunta anterior, podía esperar una participación mayor a 1.5, 1.6 millones de personas. ¿En qué sentido? Al final pasa algo, y es que en la política, cuando hay una contienda electoral que ya está decidida desde hace mucho, porque la verdad es que María Corina viene corriendo sola desde hace ya varios meses, no tenía una competencia real. Cuando hay una elección reñida, normalmente los comandos se mueven más, se moviliza más la gente, se vuelve más pasional la cosa para intentar que tu candidato llegue. Ayer fue diferente, no era solamente por el hecho de que, bueno, ver quién ganaba o quién se imponía, porque estaba claro que iba a ganar María Corina. El hecho fue que se asumió como un tema plebiscitario, inclusive era: yo voy a darle mi respaldo a esta opción y a la oposición en este proceso, porque me están tomando en cuenta a mí con mi voto para decidir cómo quiero que se hagan las cosas. Entonces creo que eso tiene un rol muy significativo. Y también, bueno, nada, en lo político, porque venimos de ese proceso de desconexión que te comentaba, en el cual la ciudadanía estaba prácticamente adormecida. Venimos también de unos años en los cuales la legitimidad electoral o del voto como herramienta de cambio había sido cuestionada. También, obviamente, esto es responsabilidad del chavismo, que en múltiples oportunidades cometió fraude, intervino y desconoció los resultados electorales, inhabilitó candidatos, no permitió el desarrollo institucional. Entonces, volver nuevamente a la fase en la cual el voto es protagonista, pues se pensaba que iba a ser un proceso, digamos, un poco más paulatino y que no iba a haber tanto entusiasmo, pero ayer salieron las personas masivamente en todo el país, y ahí radica la importancia de lo que sucedió. Ahora, el tema que a todos nos preocupa, y estoy segura que va desde la candidatura de María Corina hasta el último venezolano en cualquier rincón del país o del mundo, es si ella va a poder o no va a poder inscribirse, ¿no? Obviamente, esta primaria le da una legitimidad incuestionable, em, pero ¿qué crees que sea diferente? Porque también de una forma muy distinta, digamos,
Guaidó logró esa legitimidad, al menos internacional, bajo la figura de que era el representante de la Asamblea Nacional, y bajo esa figura él logró esa legitimidad, aunque no fue a través de una elección, pero se logró internacionalmente, que es un poco el camino que está buscando también María Corina. ¿Qué va a ser diferente esta vez y cuáles van a ser esos retos para que ella llegue a una elección inhabilitada por el régimen? Mira, la verdad es que sí, obviamente esa es la pregunta del millón. Creo que María Corina Machado tiene ese gran escollo por delante, pero bueno, recordemos que hace una semana se firmó algo trascendental en Barbados, que creo que ella misma está consciente y entiende y es partícipe indirectamente de lo que está sucediendo, que es ese acuerdo en el cual Estados Unidos se dio muchísimo, que fue el levantamiento de todas las sanciones sectoriales contra el régimen de Nicolás Maduro. Hoy Maduro puede venderle a Estados Unidos petróleo, puede venderle gas, puede venderle oro, puede transar bonos, y todo esto consecuencia de este acuerdo político que se firmó la semana pasada. Creo que María Corina Machado puede ser una beneficiaria indirecta de este acuerdo. Claro, obviamente el papel resiste todo, falta ver cómo se va a dar la implementación de esos acuerdos, pero me gustaría recordar que el Departamento de Estado, luego de firmado este acuerdo de Barbados, publicó un comunicado que fue muy tajante, porque establecen dos condiciones y la primera es la inhabilitación de todos los candidatos que van a participar como oposición en el proceso. Y la palabra todos en ese comunicado estaba en negrita y subrayada. Y dieron un plazo hasta el 30 de noviembre a el régimen de Maduro para comenzar a establecer este marco político. Esto en conjunto con la también muy importante y vital liberación de los presos políticos en Venezuela, ¿no? Entonces, creo que en este caso hay un tema que tiene que ver con la observación internacional y con el cumplimiento de unos acuerdos que se supone que están respaldados y que ya Estados Unidos dio su palabra, y no solamente dio su palabra, sino que cumplió con acciones. Ahora le toca al régimen de Maduro ver hasta qué punto da estas concesiones. En teoría, y si se cumple lo pactado, María Corina Machado debería ser habilitada. Si eso no se cumple, también María Corina tiene una responsabilidad gigante en la guiatura de qué es lo que va a venir. A mí y estoy segura que no tienes la respuesta, no te voy a poner en on the spot, como dicen, pero yo lo que pienso, no es por ser negativa, pero es jugando un poco abogado del diablo. O sea, obviamente yo voté. El punto es, ok, les levantan las sanciones, Maduro recibe este dinero ya, que es un poco la zanahoria que le atrajo y por lo que le atrajo tanto este deal, este acuerdo. Pero es que si salen del gobierno ese dinero después no va a existir. O sea, si ellos salen del gobierno y ellos saben lo popular y la barrida que les daría María Corina Machado, entonces es difícil visualizarlo. Yo creo que obviamente, como te decía hace un rato, el papel lo aguanta todo y lo complicado es la implementación. También ahí hay algo importante que es que el chavismo no es un grupo homogéneo. O sea, hay grupos de poder que se disputan poder, dinero, influencia, libertad, porque han pasado cosas graves en este país. O sea, aquí han habido crímenes de lesa humanidad. Aquí hay una investigación de la Corte Penal Internacional en marcha contra varios de estos jerarcas que hoy están en el poder aquí en Venezuela. Por ende, no es una situación fácil, no es sencillamente, bueno, no, somos un partido que puede volver a ser oposición y ya está. Aquí han pasado muchísimas cosas y obviamente el proceso de transición que pudiese comenzar en Venezuela o el que aspira a liderar María Corina Machado tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Eh, una de las cosas que me interesó más del discurso de ayer de María Corina, María Alesia, es que ella hablando, cuando ganó, me refiero, ella hablaba de que había un debate aquí con relación a que primero tenía que ganarse la elección y luego ganar la gobernabilidad, es decir, que primero había que ganar y luego cobrar. Y ella decía que para ella el proceso es al revés. Ella tiene que primero construir la casa, construir la gobernabilidad y luego llegar a la elección. A mí eso, de todo lo que dijo, fue un discurso de casi 40 minutos, a mí eso se me quedó en la mente y me parece que es la parte más resaltante de su discurso, porque eso significa y es un puente muy claro hacia el chavismo y hacia las personas que hoy están en el poder. Vamos a construir una transición, es el llamado que está haciendo María Corina. Vamos a construir una transición, vamos a comenzar a dejar reglas claras, vamos a establecer las líneas del juego, las rayas a través de las cuales vamos a transitar, y eso puede incluir una amnistía, o que algunas personas salgan impunes, pero otras sí paguen por sus crímenes. Son cuestiones en las cuales obviamente va a tener que negociar también ella como actor parte del juego político, pero que, digamos, muestran que hay capacidad, digamos, de generar estrategia y de generar vínculos de cara a lo que viene.
Eso me generó expectativa, me gustaría verlo en la práctica, me gustaría ver también en la práctica la implementación de los acuerdos que se firmaron la semana pasada. Todo está por verse, pero sí hay buenos pasos para que se comiencen a mover las cosas de cara a 2024. Eso sin duda sí van a venir semanas muy movidas de aquí a final de año, pero 2024 parece que va a ser un cambio trascendental, un año trascendental para ver si el cambio político finalmente será posible. Sí, exacto. Y como comentabas hace un ratico, ella últimamente no diría que ha dado un giro, pero ha suavizado quizás ese radicalismo y de hecho, bueno, yo tuve una entrevista con ella y le pregunté directamente si estaba dispuesta a negociar y ella dijo, sí, o sea, yo estoy dispuesta a negociar, cosa que antes quizás te hubiera respondido otra cosa hace 2 años, no lo sé, tomando en Hace cuenta. 6 meses. Exacto, maybe hace 6 meses. Bueno, vimos en esta elección primaria, fue una candidata, bueno, todos los candidatos prácticamente no pudieron hacer campaña en los medios tradicionales porque estuvo completamente censurada, ¿no? Esta elección. Nosotros con Sala 58, María Alesia, tuvimos ayer un observatorio de la elección y dentro de las cosas que quisimos observar era el comportamiento de los medios de comunicación privados. No los medios del Estado porque damos por sentado que ahí obviamente la censura es total, pero queríamos saber cuál era el comportamiento de los tres principales canales de televisión, Venevisión, Televen y Globovisión. Eh, y resulta que los tres tuvieron vetada la transmisión de la primaria a lo largo del día. La única participación que hubo sobre la primaria fue Globovisión, que transmitió 2 veces el video de Carlos Prosperi desconociendo los resultados, porque eso evidentemente ayuda a minar la confianza en el proceso. Estamos en un ambiente que no es justo, no es una elección libre a la que se va en Venezuela. Y ese ambiente es una realidad y ante eso deben, digamos, lidiar y buscar creatividad los candidatos. María Corina ha logrado conectar con la ciudadanía literalmente a través de redes sociales y de visitas a cada uno de los estados del país. Esta es una campaña que obviamente es desigual, a la cual el chavismo va a acudir no solamente ahora con una hegemonía comunicacional, sino con miles de millones de dólares de dinero fresco que ahora le entran por el levantamiento de las sanciones. Así que bueno, vamos obviamente a una pelea de David contra Goliat en cuanto a recursos, en cuanto a maquinaria, en cuanto a infraestructura, etcétera. Pero bueno, eh, hasta ahora eso no ha sido impedimento para que María Corina haya logrado conectar con una muy buena, por lo menos con el público opositor, con más de 2 millones de personas que ayer se movilizaron y que sirven como base para replicar ese mensaje y que su movimiento vaya creciendo paulatinamente. Ya por último, Luis, te quería comentar un mensaje que me llegó a mi Instagram. Yo puse el reportaje de las primarias aquí en Miami y una persona me comentó, el venezolano es el único que se da siempre con la misma piedra, que se quiere dar siempre con la misma piedra. Y yo le respondí, bueno, eso es una forma de verlo, porque puedes decir también el venezolano es el único que no se rinde. Sí, ¿Cómo lo ves tú para quienes tienen ese pensamiento? mira, yo creo que para mí ayer la sociedad civil venezolana, el pueblo venezolano, la ciudadanía, dio una gran lección a todas las personas que vivimos de la política, que trabajamos en este medio y a los propios partidos políticos. Esa capacidad de seguir intentándolo es algo que hace que la expectativa de cambio se mantenga. Si los venezolanos ayer no hubiesen salido, pues obviamente hubiese sido un clima completamente derrotista y de pensar, mira, aquí no hay nada que hacer, la migración se mantiene. Recordemos que obviamente esto está en un contexto en el cual todavía el Darién sigue llenándose de gente que sigue caminando para buscar un mejor futuro, porque aquí en Venezuela las condiciones sencillamente no le dan. Creo que la oportunidad que están dando los venezolanos de seguir pensando que a través de la política se pueden lograr cambios en su estilo de vida es algo admirable. Y bueno, sí, puede ser la misma piedra al final, pero al final es la forma a través de la cual ese venezolano está mostrando que no está conforme con lo que está viviendo y que quiere un cambio. Más de 2 millones de personas dentro y fuera de Venezuela, que por lo menos ayer en Miami, esas miles de personas que fueron, podrían haber estado pasando un domingo tranquilo sin preocuparse de lo que estaban sucediendo, pero que decidieron tomarse un ratico por su país, en el que ya no están viviendo, pero al que aspiran volver, en el que tienen familiares, en el que tienen amigos, pues obviamente es muy emotivo y merece el respeto y por lo menos el apoyo de quienes seguimos y queremos seguir intentándolo. Ese mérito creo que no es negociable, hay que respetarlo y más bien, por el contrario, hay que valorarlo. Muchísimas gracias, Luis Peche Arteaga, consultor político e internacionalista, es fundador de Sala 58. Mil gracias por tu análisis.
Gracias por Gracias estar a con ti. nosotros.